Continuamos en Noticiero 9 y sin duda es el tema por estas horas. Ya hace días, semanas que venimos hablando de esta cuestión económica, pero a partir de esta tarde, cuando se conocieron las cifras oficiales de pobreza, sin duda nos ha dolido a todos como argentinos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, diputado. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Sí, la verdad es que la última vez que estuve también comentando números negativos, pero tiene que ver con nuestra realidad, una realidad que nos golpea y fuerte, una realidad que nos golpea como país, que nos golpea como región. Hoy se conocieron los datos de pobreza, son 12.100.000 argentinos los que están por debajo de la línea de la pobreza, considerando la población estimada por el INDEC para el 2018. Y la verdad es que tenemos otro dato que es muy alarmante, que tiene que ver con que Corrientes es la segunda ciudad con mayor pobreza del país. Después de Santiago del Estero, Corrientes. Así que una preocupación muy grande tiene que ver con lo que hablamos hace un tiempo, la pérdida de poder adquisitivo de las familias, salarios que crecen a un ritmo, por otro lado la inflación a un ritmo mucho mayor. Tengamos en cuenta que esta medición es del primer semestre. Eso le iba a preguntar, porque estos números son hasta el mes de junio, pero la disparada del dólar vino mucho después, las subidas de precio, la inflación. ¿Podemos estar hablando de números que quizás han quedado también atrás, que han quedado lejos de la realidad que hoy se palpa? No cabe ninguna duda de eso. De hecho, hoy el presidente, cuando anunciaba los números de la pobreza, él mismo reconocía que tanto la medición que viene como la siguiente van a dar todavía peores que esta. La realidad es que esta medición del primer semestre, en junio teníamos un dólar a 28 pesos, todavía la inflación anual estaba en torno a los 27, 28 puntos, los salarios venían creciendo al 22%, es decir, la diferencia no era tan determinante, y la realidad es que efectivamente eso ha cambiado y muy fuerte en el último tiempo. En el último tiempo ya estamos con una inflación proyectada del orden del 45%, con salarios que siguen pautándose, aún los que están con paritaria, es decir, los que están en blanco, tanto el sector privado como el sector público, por debajo del 25%. Los trabajadores en negro, que vienen ganando cada vez menos nominalmente, es decir, después le alcanza menos en el changuito, pero ganan menos plata que el mes pasado, ya desde hace 3 meses consecutivos, con lo cual la situación se agrava. De los números, mirando los números de pobreza y los de ingresos que se publicaron esta semana, el 80% de los trabajadores en negro del país está por debajo de la línea de la pobreza, el 80% de los trabajadores en negro. O sea, ni trabajando uno puede decir no soy pobre, porque antes el pobre era el que no podía trabajar, el que no trabajaba, el que vivía del Estado. Absolutamente, y se viene agravando. Y esto que te decía, de estos números del primer semestre, bueno, evidentemente los de diciembre van a ser todavía peores. También, evidentemente, hay otras cuestiones que tenemos que resaltar y que tenemos que marcar, más allá de estas cuestiones regionales que nos duelen. Por ejemplo, citar el caso de que Resistencia es uno de las ciudades que bajó el nivel de pobreza respecto a la última medición. Pero hay otras cuestiones que me parece que son muy significativas. Por un lado, decir que el 41,4% de los chicos, es decir, más de 4 de cada 10 chicos son pobres. Más de 4 de cada 10 chicos son pobres. Le siguen los jóvenes, que alrededor del 33%. A ver, quiere decir que de cada 3 jóvenes, uno es pobre. Que si vos lo analizás con los datos que también se conocieron en esta semana de desocupación, justamente la desocupación a quienes más pegan es a los jóvenes y a las mujeres. Ahora, siempre resaltar esto de que, bueno, no está invitado aquí como político, sino como economista, que es el anuncio del nuevo presidente del Banco Central es tratar de contener el dólar en un margen entre los 34 y los 44 pesos. A partir de esta posibilidad, que al menos es un proyecto, una iniciativa, de darse esto, ¿podemos decir que podrían comenzar a controlarse de algún modo la inflación? Mira, yo lamentablemente pienso que más que de la banda de flotación, a lo que apuestan efectivamente es a controlar la inflación con recesión. Efectivamente, todas las medidas apuntan a eso, que no haya circulante, que no haya poder adquisitivo
en la gente y que a partir de allí no haya interés para comprar dólares. No haya recursos para comprar dólares. De hecho, eso se escucha en las segundas líneas, que es lo que vienen diciendo, porque que a nosotros, que a los argentinos les hablen de una banda de flotación y le dicen que la de abajo es 34, ¿quién mira el 34? Nadie, todos miran el techo, el 44. Y de hecho hoy el dólar subió. Y en este contexto lo que está pasando es que nadie vende sus dólares, así el que tiene 500 dólares ahorrados como el que tiene millones. Nadie se desprende de sus dólares, nadie se desprende, prefiere guardárselos. Sí. Entonces, ante cualquier demanda, por poca que sea, va a ir aumentando el dólar, que es lo que sucedió hoy. Hoy no se dio un gran volumen en el mercado de cambio. Sin embargo, el dólar subió más de un peso. Igualmente los anuncios de la pobreza fueron después de ya que cerró la plaza cambiaria, cerró la cotización, así que bueno, veremos con esta realidad y este blanqueamiento de la pobreza que se hizo por parte del Ejecutivo Nacional, que puede llegar a suceder. Diputado, muchísimas gracias, muy amable como siempre por acompañarnos, y son números que realmente duelen. Más allá de decir la pobreza, la indigencia han crecido en nuestro país, estamos hablando de más personas, por ejemplo, que concurren a los comedores comunitarios, que es sin duda lo más triste sin en duda, todo esto. Es una muy triste noticia, más de 700.000 argentinos son nuevos pobres. La verdad que debemos trabajar todos desde el lugar que nos toque para cambiar esta realidad. Muchísimas gracias. En la palabra del diputado Martín Barrionuevo, compañeros, adelante ustedes desde Estudio Central.